¿Alguna vez han sentido esa presión en el pecho cuando saben que algo está muy, muy mal? Bueno, así empezó mi lunes. Soy programador. Nada del otro mundo, solo un tipo que disfruta pasar horas frente a la pantalla resolviendo problemas que otros ni siquiera saben que existen. Pero lo que pasó hace 6 meses, eso fue de otro nivel. Trabajaba para una empresa mediana de logística. El software que usaban era, como decirlo suavemente, una basura. Era un monstruo de Frankenstein hecho de código viejo de los años 90 y parches mal puestos. Mi jefe, a quien llamaremos Roberto, era el típico manager que cree que Java es un tipo de café. No sabía nada de sistemas, pero le encantaba presumir en las reuniones sobre nuestra eficiencia tecnológica. Un día, me cansé. Literalmente no podía dormir pensando en lo ineficiente que era el sistema de rutas. Así que, en mis noches libres, sí, soy de esos, empecé a programar un motor de optimización desde cero. No era solo un parche. Era una obra de arte. Usaba algoritmos de grafos y una lógica de predicción que, sinceramente, es lo mejor que he escrito en mi vida. Lo llamé Proyecto Centinela. Lo mantuve en secreto por meses. Lo probaba en mi propia laptop con datos ficticios. Funcionaba. No solo funcionaba, volaba. Lo que al sistema viejo le tomaba 3 horas procesar, mi código lo resolvía en 4 segundos. 4 miserables segundos. Cometí el error de mi vida una tarde de jueves. Roberto entró a mi oficina sin tocar, como siempre lo hacía, justo cuando yo estaba ejecutando una prueba comparativa en pantalla completa. Se quedó callado. Miró los gráficos, miró el tiempo de respuesta y luego me miró a mí con una sonrisa que me dio escalofríos. No era una sonrisa de buen trabajo, Julián, era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre. ¿Qué es eso, muchacho?, me preguntó, acercándose demasiado a mi monitor. Traté de explicarle que era un proyecto personal, algo que estaba desarrollando fuera del horario de oficina para practicar. Él simplemente asintió, pero sus ojos no se movían de la pantalla. Me dijo que quería una copia del ejecutable para revisarlo con los directivos y ver si podían darme un bono. Yo era joven. Quería ese reconocimiento. Quería que mi trabajo importara. Así que, se lo di. Le entregué una memoria USB con el ejecutable y una documentación básica. Gran error. Una semana después, me llamaron a la oficina de recursos humanos. Pensé que era por el bono. Estaba equivocado. Roberto estaba ahí, sentado con su traje caro y una expresión de piedra. Sobre la mesa había un documento legal. Julián, dijo la jefa de RRHH. Sin mirarme a los ojos, hemos revisado los registros y parece que has estado utilizando recursos de la empresa para desarrollar software privado. Según tu contrato, cualquier código escrito durante tu tiempo de empleo pertenece a la compañía. Me quedé helado. Pero lo hice en mi casa, con mi equipo. Empecé a decir, pero Roberto me interrumpió con una voz melosa y falsa. Eso no es lo que dicen los logs del servidor, amigo. Vimos que hiciste pruebas usando nuestra base de datos. Lo siento mucho, pero esto es una violación grave. Estamos rescindiendo tu contrato de manera inmediata, y por supuesto, el proyecto Centinela se queda con nosotros. Me escoltaron a la salida como si fuera un criminal. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, vi a Roberto a través de la ventana de su oficina. Me levantó su taza de café en un brindis burlón. Lo que él no sabía, es que ese software no estaba terminado. No es que tuviera errores, es que tenía una característica muy especial que yo solo activaba manualmente para evitar que el motor se sobrecalentara en pruebas largas. Llegué a mi casa, me senté en mi escritorio y respiré hondo. No estaba triste. Estaba furioso. Abrí mi laptop personal, donde todavía tenía el código fuente original. Me puse los audífonos y empecé a teclear. Si Roberto quería ser el dueño de mi creación, iba a aprender muy pronto que ser el dueño de un motor de carreras no sirve de nada si no sabes que le falta el aceite, y que el aceite solo lo tengo yo. Pasaron 3 días de silencio total. Revisé LinkedIn y vi que Roberto había publicado un post enorme sobre cómo su visión de liderazgo había llevado a la creación de una nueva herramienta revolucionaria en la empresa. Recibió miles de likes. Mi sangre hervía. Pero entonces, el jueves por la noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era un ex compañero de trabajo. Julián, el sistema se está volviendo loco. Roberto intentó implementarlo en vivo para impresionar a un cliente de los grandes y nada está funcionando. Los camiones están siendo enviados a direcciones que no existen. Ayúdanos. Sonreí.
Verán, cuando diseñé el motor de rutas, le puse un seguro de vida. Si el sistema detectaba que se estaba ejecutando en un servidor con una dirección IP desconocida por más de 72 horas sin una clave de administrador, bueno, simplemente empezaba a alucinar. El algoritmo empezaba a priorizar las rutas basándose en el orden alfabético de las calles en lugar de la distancia geográfica. ¿El resultado? Un caos logístico absoluto. A las 11 de la noche, finalmente entró una llamada que decidí contestar. Era la jefa de RRHH. Su voz sonaba quebrada, como si no hubiera dormido en una semana. Julián, por favor. Roberto intentó optimizar el código borrando las líneas que no entendía y ahora todo el servidor central está colapsado. Roberto dice que si vienes ahora mismo y lo arreglas, podemos olvidarlo de tu despido. Me tomó un segundo procesar el nivel de descaro. Dile a Roberto que mi tarifa de consultoría externa es de $500 la hora, con un mínimo de 10 horas pagadas por adelantado. Y que no voy a mover un solo dedo hasta que reciba una disculpa formal firmada por él, admitiendo que intentó apropiarse de mi trabajo ilegalmente. La llamada se cortó de golpe. Supuse que Roberto había escuchado lo de los $500 y su cabeza finalmente explotó. Al día siguiente, el escándalo ya era noticia local. Falla masiva en sistema logístico deja a miles de comercios sin suministros. La empresa estaba hundiéndose y yo estaba en mi balcón viendo el amanecer. A eso de las 10 de la mañana, un auto negro se estacionó frente a mi casa. Bajó Roberto. Ya no se veía como el tiburón de los negocios. Tenía la camisa arrugada y las ojeras le llegaban a las mejillas. Subió a mi departamento y tocó la puerta con timidez. Abrí la puerta pero dejé puesta la cadena de seguridad. Vete de aquí, Roberto. No tengo nada que hablar contigo. Julián, por favor, me van a meter a la cárcel. Su voz era un hilo. El dueño de la corporación llamó hoy. Si no restablecemos el servicio en 2 horas, van a auditar todo. Te pagaré lo que quieras. Sacó un sobre. Eran $5,000 en efectivo. Lo miré, luego miré el sobre, y luego recordé la cara que puso cuando me sacaron con seguridad de la oficina. Entra, le dije, pero no vas a sentarte. Te vas a quedar ahí parado mientras yo trabajo. Y vas a escribir esa carta de disculpa ahora mismo, a mano, frente a mí. Se sentó en una silla plegable mientras yo abría mi laptop. Empecé a teclear. No para arreglar el sistema, no todavía. Estaba entrando en el servidor de la empresa para ver qué desastre había hecho él. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Roberto no solo había borrado líneas de código, había intentado instalar un programa de espionaje dentro de mi motor para clonar mi lógica. Al hacerlo, activó una trampa lógica que borraba los logs de acceso cada vez que se detectaba un intento de copia no autorizada. Básicamente, Roberto había borrado las pruebas de su propia inocencia. Ahora, técnicamente, parecía que él era el saboteador. ¿Ya terminaste la carta?, le pregunté. Sí, aquí está, me la entregó con la mano temblorosa. La leí con cuidado. Era perfecta. Admitía todo. Me guardé el papel en el bolsillo. Bien. Ahora, mira esto, Roberto. Porque va a ser la última vez que veas este código funcionar. Empecé a ejecutar los comandos de restauración. Las líneas de código empezaron a correr como una cascada verde en el monitor. El sistema de rutas empezó a recalcularse. Los errores desaparecieron uno por uno. En cuestión de 15 minutos, el caos se detuvo. Roberto suspiró con un alivio tan grande que casi se desmaya. Se levantó, tratando de recuperar su antigua arrogancia. Gracias, Julián. Sabía que podías hacerlo. Mañana hablamos en la oficina sobre tu nuevo contrato. Lo interrumpí con una carcajada seca. Oh, no me entendiste, Roberto. No voy a volver. Y esto no se ha terminado. Roberto se quedó paralizado en medio de mi sala. Su cara pasó de un alivio casi cómico a una palidez mortal en cuestión de segundos. ¿Qué quería decir con que no se había terminado? Bueno, verán, hay una diferencia enorme entre arreglar un problema y perdonar a quien lo causó. Julián, no entiendo, balbuceó, ajustándose el nudo de la corbata con manos temblorosas. Ya tienes el dinero. Ya tienes la carta de disculpa. El sistema está arriba. ¿Qué más quieres? Podemos hacer que esto sea una transición suave. Puedes ser el jefe del departamento de desarrollo si quieres. Me reí. No fue una risa de alegría, fue esa risa que sueltas cuando alguien dice algo tan estúpido que ni siquiera te ofende.
Roberto, ¿de verdad crees que después de lo que me hiciste, después de intentar robarme años de trabajo y mandarme a la calle como a un perro, voy a volver a sentarme en ese cubículo gris a escucharte presumir logros que no son tuyos? No, me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. El sistema está arriba, sí, pero solo por ahora. Lo que hice fue un bypass temporal. Una curita en una herida de bala. Me giré para verlo. Sus ojos estaban desorbitados. Esa carta que escribiste, continué, sacando el papel de mi bolsillo, no es solo para mi colección personal. En 10 minutos, una copia digital de este documento va a llegar al correo personal del dueño de la corporación. Y no solo eso. Va a ir acompañada de los logs de acceso que demuestran que tú, personalmente, intentaste inyectar un software de espionaje en el código fuente para venderlo a la competencia. Roberto se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el papel, pero yo ya lo esperaba. Di un paso lateral y él tropezó con mi escritorio, tirando un portalápices al suelo. El sonido del plástico chocando contra la madera pareció un disparo en el silencio del departamento. «¿Estás loco?», gritó, con la voz quebrada por el pánico. «Si haces eso, nos hundes a todos. La empresa perderá su valor en la bolsa, los clientes se irán, miles de personas perderán su empleo por tu culpa». «No, Roberto. No por mi culpa. Por la tuya», dije con voz gélida. «Tú fuiste el que decidió que era una buena idea robar. Tú fuiste el que decidió que las reglas no aplicaban para ti. Yo solo estoy dejando que la gravedad haga su trabajo». En ese momento, mi laptop emitió un pitido. Era una notificación. El correo se había enviado automáticamente. El temporizador que puse antes de que él llegara había llegado a 0. «Ya es tarde». El correo salió. Y me aseguré de que tuviera una confirmación de lectura obligatoria. Roberto se dejó caer en mi sofá, derrotado. Empezó a sudar profusamente. Pero la parte más interesante de todo esto, es lo que pasó en la oficina mientras nosotros estábamos aquí. Verán, mientras yo arreglaba el sistema frente a él, también activé un protocolo de auditoría interna que estaba oculto en el motor de rutas. Este protocolo no solo rastreaba paquetes, rastreaba el flujo de dinero. Yo sospechaba desde hace meses que Roberto no solo era un jefe mediocre, sino un ladrón de cuello blanco. Y mi código me lo confirmó en tiempo real. Resulta que Roberto había estado inflando los costos de combustible y mantenimiento de los camiones, desviando la diferencia a una cuenta en un paraíso fiscal. El proyecto Centinela no solo optimizaba rutas, también optimizaba la transparencia. Y Roberto, en su infinita ignorancia técnica, lo había instalado en el corazón financiero de la compañía sin saber que estaba poniendo una cámara de seguridad directamente sobre sus manos sucias. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Esta vez no era la jefa de RRHH. Era el mismísimo CEO de la corporación, el señor Garrido. Un hombre que tiene la reputación de ser tan implacable como un glaciar. Puse el altavoz. «Señor Julián», la voz de Garrido era profunda y calmada, lo cual era mucho más aterrador que los gritos de Roberto. «Acabo de recibir un correo muy ilustrativo. Y estoy viendo en mi monitor un panel de control que nunca antes había visto en nuestra red. Dice, módulo de auditoría forense. ¿Podría explicarme qué estoy mirando?» Miré a Roberto. Él estaba tapándose la cara con las manos, sollozando en silencio. «Señor Garrido», respondí con calma, «está mirando la verdad. El sistema que desarrollé tiene la capacidad de detectar discrepancias en los registros de carga y costos operativos. Lo que ve en rojo son los desvíos de fondos que se han producido en los últimos 12 meses. Y lo que ve en el documento adjunto es la confesión del hombre responsable». Hubo un silencio eterno. Podía escuchar el zumbido del ventilador de mi laptop. Roberto levantó la cabeza, con una mirada de odio puro dirigida hacia mí. Pero ya no importaba. Su carrera estaba muerta. Su reputación estaba muerta. Y probablemente, su libertad también lo estaba. «Entiendo», dijo Garrido. «Señor Julián, necesito que venga a la oficina central de inmediato. No a su antigua oficina, sino a la mía. Traiga su laptop y todo el código fuente original. Vamos a tener una conversación muy seria sobre el futuro de esta compañía, y el suyo». Colgó. Roberto se levantó lentamente. «Me destruiste», susurró. «Lo tenías todo planeado desde el momento en que me mostraste ese maldito programa, ¿verdad?» «No, Roberto», le dije mientras le abría la puerta de mi departamento, «yo solo quería hacer mi trabajo. Tú fuiste el que decidió convertirlo en una guerra. Y en la programación,
como en la vida, los errores siempre se pagan. Lo vi caminar por el pasillo, arrastrando los pies como un condenado a muerte. Cerré la puerta y me quedé solo en el silencio. Pero no me sentía triunfante. Me sentía cansado. Había pasado semanas sin dormir, lidiando con el estrés y la rabia. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía limpio. Me preparé otra taza de café y empecé a empacar mi equipo. Sabía que la reunión con Garrido no iba a ser fácil. Sabía que me ofrecerían el puesto de Roberto, o algo mejor. Pero también sabía algo más. No quería trabajar para ellos. Mi motor de rutas era demasiado valioso para que una sola empresa lo tuviera. Mientras bajaba las escaleras hacia mi auto, recibí un último mensaje en mi teléfono. Era de un reclutador de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Habían visto mi perfil en GitHub y querían hablar sobre una posible adquisición de mi tecnología. Sonreí de verdad por primera vez en toda la semana. El juego apenas estaba comenzando, y yo tenía todas las cartas ganadoras. Pero antes de ir a la cima, tenía que terminar de enterrar el pasado. El edificio de la corporación se veía diferente esa tarde. Las luces de la fachada parecían más frías, más imponentes. Mientras caminaba por el vestíbulo, los guardias de seguridad, que ayer me habían escoltado hacia la salida como a un extraño, hoy me sostenían la puerta con una cortesía casi exagerada. La noticia del colapso de Roberto ya se había filtrado por los pasillos. En las empresas de logística, los rumores viajan más rápido que los camiones. Subí al piso 42. La oficina del señor Garrido era exactamente lo que esperarías del dueño de un imperio. Madera oscura, ventanales que daban a toda la ciudad y un silencio que pesaba. Al entrar, vi a Roberto sentado en una silla de cuero frente al escritorio de Garrido. Estaba encorvado, con la mirada perdida en la alfombra. A su lado, dos hombres de traje oscuro, claramente el equipo legal, revisaban documentos en sus tablets. «Pase, Julián. Siéntese», dijo Garrido sin levantar la vista de una carpeta. «He pasado la última hora revisando los informes de auditoría que su centinela generó. Es impresionante y aterrador». Me senté al lado de Roberto, quien ni siquiera se movió. Garrido finalmente cerró la carpeta y me miró fijamente. Sus ojos eran como dos escáneres láser. «Roberto ha confesado todo», continuó Garrido. Admitió que intentó apropiarse de su código y que las discrepancias financieras en las rutas de combustible eran reales. Dice que lo hizo por presión de los objetivos, pero todos sabemos que eso es una tontería. Lo que no entiendo, Julián, es por qué no vino directamente a mí antes de que el sistema colapsara. «Porque usted no me habría creído, señor Garrido», respondí con honestidad. «Para usted, yo era un desarrollador de nivel medio y Roberto era su director de confianza con 10 años en la empresa. Necesitaba que el sistema demostrara por sí solo quién era el verdadero motor de la compañía y quién era el lastre». Garrido asintió lentamente. Se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «Justo. Muy justo. Ahora, hablemos de negocios. Roberto está despedido, por supuesto, y enfrentará cargos criminales por fraude y robo de propiedad intelectual. Pero tengo un problema, el sistema que ahora controla toda mi logística está en su laptop, y usted no trabaja aquí. Quiero ofrecerle el puesto de Roberto. Director de tecnología, con un salario que triplica lo que ganaba antes, acciones de la empresa y control total sobre el departamento». Miré a Roberto por el rabillo del ojo. Por un segundo, vi una chispa de envidia en su rostro marchito. Era el puesto que él tanto había protegido, entregado en bandeja de plata al chico que él despreciaba. Pero yo ya no era ese chico. «Es una oferta generosa, señor Garrido. De verdad lo es. Pero tengo una contraoferta», dije, abriendo mi laptop y girándola para que él viera el panel de control. «No quiero el puesto de Roberto. No quiero ser un empleado más en un organigrama. Quiero que mi empresa, Centinela Tech, sea su proveedor exclusivo de software logístico». Garrido arqueó una ceja. «¿Su empresa? Hace media hora usted era un desempleado. Hace media hora, usted tenía una empresa que perdía millones en combustible y rutas ineficientes», repliqué con una sonrisa. «Ahora tiene un sistema que funciona perfectamente, pero que requiere mantenimiento constante y actualizaciones que solo yo puedo proveer. No quiero un salario. Quiero un contrato de servicios. Usted mantiene su eficiencia, y yo mantengo mi libertad». El silencio que siguió fue tenso. Los abogados de Garrido intercambiaron miradas. Roberto soltó un suspiro amargo,
dándose cuenta de que yo no solo le había quitado el trabajo, sino que estaba subiendo a un nivel donde él nunca podría alcanzarme. Tiene agallas, muchacho, dijo Garrido, y por primera vez vi una sombra de sonrisa en su rostro. Está bien. Mis abogados revisarán los términos del contrato de consultoría. Pero quiero que el sistema esté blindado. No más alucinaciones por IP, ¿entendido? Si el pago llega a tiempo, el sistema nunca dormirá, aseguré. Me levanté y cerré mi laptop. Antes de salir, me detuve frente a Roberto. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de odio y derrota total. No le dije nada. No hacía falta. El hecho de que yo saliera de esa oficina como un socio de negocios mientras a él lo esperaban en la recepción 2 oficiales de policía para escoltarlo fuera del edificio, era el final perfecto. Bajé por el ascensor sintiendo el peso del sobre con los $5,000 en mi chaqueta. Al llegar a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Saqué mi teléfono y vi el mensaje del reclutador de la gran tecnológica que me había escrito antes. Hola, Julián. Seguimos interesados en tu motor de optimización. ¿Podemos agendar una llamada mañana? Le respondí, claro, pero el precio acaba de subir. Caminé hacia mi auto, el mismo modelo viejo de siempre, pero ahora se sentía como un vehículo de lujo. Mi historia en esa oficina había terminado, pero la historia de mi creación apenas estaba comenzando. A veces, para construir algo nuevo, tienes que dejar que lo viejo se queme por completo, y asegurarte de ser tú quien sostenga el fósforo. Esa noche, mientras cenaba pizza fría en mi departamento, recibí una última notificación de un grupo de chat de mis ex compañeros. Roberto había sido arrestado formalmente. La empresa estaba en proceso de limpieza. Me preguntaron si iba a volver. Simplemente escribí, no. He encontrado un mejor compilador para mi vida. Bloqueé el teléfono, apagué las luces y, por primera vez en años, dormí sin soñar con código, sabiendo que el mañana no le pertenecía a los jefes, sino a los que sabían cómo escribir el futuro.